Ok, Miriam. La pregunta sobre el ensayo de la actividad integradora 6. No sé si tu pregunta va más enfocada a la estructura como tal o qué temática vas a abordar. Porque la estructura de un ensayo es la introducción, el desarrollo, las conclusiones y el citado de fuentes bibliográficas. Esa es la estructura. En la introducción, evidentemente, vas a introducir justamente al lector, al tema del cual vas a hablar, del cual vas a abordar. Si, por ejemplo, vas a hablar de la pandemia por COVID-19 como desafío, lo vas a mencionar en la introducción, de qué autores te vas a apoyar, cómo vas a relacionar justamente la pandemia actual que se vivió por COVID-19 con respecto a las temáticas que se abordaron en las semanas pasadas, por ejemplo, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, por ejemplo, no sé si sabías que en la Primera Guerra Mundial se dio una pandemia justamente por la gripe española. Entonces, las pandemias también son un desafío. En la Primera Guerra Mundial se volvió un desafío la cuestión de la salud médica. Durante la Segunda Guerra Mundial se vio más hacia la cuestión de la salud médica, pero también psicológica y psiquiátrica. Tanto es así que al término de la Segunda Guerra Mundial se creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde evidentemente no nada más es la cuestión médica, sino también la cuestión psicológica y psiquiátrica. La salud en general es un desafío, se convirtió en un desafío al término de las guerras mundiales. Yo te sugiero en ese aspecto para abordar esta parte de qué desafío elegir, si más bien tu duda es hacia qué temática elegir, ver las instituciones que justamente se crean al término de la Segunda Guerra Mundial, que viene siendo, por ejemplo, la ONU, la FAO, la UNESCO, la OMS, por ejemplo, también el Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco Mundial, pues evidentemente en el periodo entre guerras se ve la crisis del 29 en Estados Unidos, pero la crisis como tal no nada más es a nivel económico. O sea, sí se trata de que al término de la Segunda Guerra Mundial se dé una medida, una manera de hacerle frente a la problemática de la crisis económica con el Banco Mundial, justamente, porque evidentemente pues las crisis económicas no se iban a terminar. Menciono que la crisis no nada más es económica, porque en la crisis del 29 también recuerda que, por ejemplo, existió depresión de la misma gente, que justamente por el impacto de que eran multimillonarios y al perder todo, pues evidentemente muchos se suicidaron. Existieron muchos casos de suicidio y volvemos a la parte de la salud como desafío. Por ejemplo, la ONU se creó justamente para tener un organismo
que fuera neutral en los conflictos entre los países. Y sin embargo, no significa que al término de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la ONU hayan dejado de existir los conflictos entre los países, por ejemplo. Al contrario, si bien es cierto, la ONU trata de hacer que los países aclaren de manera lo más pacífica que se pueda sus conflictos, no significa que no se pueda entrar en guerra. Vemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos con Irak. No significa que dejen de existir estos conflictos. En el caso de la creación del Banco Mundial pasa lo mismo. El hecho de que se cree el Banco Mundial no significa que van a dejar de existir las crisis económicas. La FAO, por ejemplo, muestra también desafíos como la hambruna, como la pobreza, y curiosamente también este cambio que existe entre lo rural y lo urbano, que evidentemente muestra el proceso de que pues sí se redujeron la cantidad de tierra que antes se consideraba para el campo, para cultivar, para plantar, etcétera, y eso se redujo al pasar a lo urbano, a la ciudad. Entonces, evidentemente, esto muestra un desafío que viene siendo desde la alimentación. Se está disminuyendo las cantidades de alimentos para mantener a una población, por ejemplo. También, por ejemplo, la parte del agua. El agua también se está convirtiendo en un desafío. La cuestión del petróleo, que ya se mostraba desde la Segunda Guerra Mundial, cuando países como, por ejemplo, Japón, cuando trata de invadir China y de expandir su imperio, muestra que la intención también, por un lado, era llegar justamente a países ricos en petróleo para seguir la guerra. Pasa lo mismo con Alemania en su momento. Para continuar la guerra, evidentemente pretende invadir territorios que tengan riquezas en cuanto a petróleo, en cuanto a acero, en cuanto a materiales, a recursos que le permitan seguir con la guerra. Y se convierte en un desafío, por ejemplo, ¿no? Este expansionismo que es consecuencia de la revolución industrial, evidentemente tiene que ver con esta parte de desafíos en avances tecnocientíficos, por ejemplo, que puede aportar justamente algunos países. Yo siento desde mi punto de vista que sí se acabaron los imperios, por ejemplo, al término de la Primera Guerra Mundial, pero más bien adoptaron, porque al final de cuentas lo que no puede cesar, lo que no puede parar es, por ejemplo, la parte del expansionismo como consecuencia de la revolución industrial, en donde por necesidad el mercado tiene que expandirse. Entonces, lo único que cambia en este aspecto es que por ejemplo, las potencias imperialistas
tenían colonias que incluso los gobiernos extranjeros gobernaban. Era justamente no nada más expandir su mercado, sino también expandir su territorio, abarcar el territorio, invadir el territorio. Y con esto de invadir, pues evidentemente también se tiene cierto dominio con respecto a la cultura, a la política, a la religión, a lo social, a lo económico de esa colonia. Entonces, y evidentemente también la explotación de mano de obra, de los recursos de esa colonia, desde productos naturales, piedras preciosas, minerales, hoy en día, por ejemplo, el agua, el petróleo, el acero, etc. Y lo que cambia hacia una potencia mundial es que no se tiene la necesidad ya se vio en la Segunda Guerra Mundial. Los imperios quisieron expandirse, quisieron justamente unificarse. En el caso de Alemania, el imperio austrohúngaro se quiso unificar. En el caso de Japón, quiso unificar el imperio otomano y crear su imperio japonés, etcétera. Pero se mostraron ciertas limitantes. Entonces se dieron cuenta que no era la mejor forma y solamente cambiaron. Ahorita tengo poderío militar, tengo poderío económico, puedo influir a otros países para que yo pueda expandir mi mercado mediante no la invasión de territorios, sino mediante acuerdos, tratados, convenios, mediante mi poderío económico y militar. Y esto se vio claramente en la Guerra Fría, por ejemplo, sobre todo con potencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Soviética, que aprovecharon los conflictos que se tenían entre países o los conflictos internos que tenían los países, como por ejemplo Corea, Vietnam, Cuba, que tenía conflictos con Estados Unidos, y por ejemplo en el caso de Cuba, quien apoya en cuanto a armamento, en cuanto a la cuestión militar, a la cuestión económica, pues es la Unión Soviética. ¿Y qué obtiene al respecto? Pues que de alguna manera influya y pueda tomar decisiones de tipo políticas, económicas, sociales, etcétera, de Cuba. Y Cuba se empieza a declarar que es comunista, pese a que Fidel Castro en ningún momento tuvo una idea de ser un comunista, lo tuvo que aceptar por la presión de la Unión Soviética. Y que evidentemente tenía esta influencia de la Unión Soviética porque le había apoyado de manera militar y económica. Ocurre lo mismo con Vietnam y con Corea. Tienen conflictos internos entre ellos y recurren una parte a Estados Unidos declarándose capitalistas y otra parte recurre a la Unión Soviética declarándose comunistas. Tan es así su dominio, por así decirlo, en cuanto a su ayuda militar y económica que le prestaban a estos países, que por ejemplo Estados Unidos se mete a la guerra de Vietnam, manda soldados, por ejemplo. En cuanto a, evidentemente,
hay un buen de desafíos. Por ejemplo, esta cuestión de lo rural al urbano, insisto, tiene un desafío que viene siendo que se está reduciendo la alimentación para poder alimentar a una población X. Se requiere cierta cantidad de alimento que debido a este cambio entre lo rural y lo urbano, pues ahorita lo estamos viendo con problemáticas como por ejemplo el maíz transgénico, etcétera. Entonces se ve desde ahí que la cuestión de población en pobreza y con hambruna está aumentando las cifras. En el caso de los avances tecnocientíficos, por ejemplo, vemos esta parte de cuestionar si en realidad los avances tecnocientíficos han servido para mejorar la calidad de vida de las personas. Y la respuesta es no, también trae consecuencias negativas, como la contaminación, que sería otro desafío, como por ejemplo la cuestión de la guerra, que también sería otro desafío, la cuestión de alguna manera el desempleo, por ejemplo, porque la mano de obra de los humanos está cambiando, por ejemplo, hacia máquinas. La cuestión de hablar de los derechos humanos como tal genera evidentemente también que se tenga que ver como un desafío. El hecho de crearse organizaciones, instituciones, instancias, sanciones, artículos constitucionales y demás para defender los derechos humanos no significa que vaya a dejar de existir la violencia, la discriminación, la desigualdad, etcétera, y que también se convierten en un desafío. Por ejemplo, en el caso de la violencia empezó entre países, Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue más violento por la cuestión de la violencia y discriminación y desigualdad hacia un grupo étnico, religioso y demás, como lo vienen siendo los judíos, por ejemplo. Y esta discriminación empezó a ser clara en algunos países de manera interna, por ejemplo México, que se le discrimina a los grupos étnicos, por ejemplo, en algunos lugares de la República Mexicana. Pero también la violencia tocó hacia las casas, hacia los hogares. Por ejemplo, con esta pandemia aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. Entonces se ve esta relación, por ejemplo, la cuestión de la depresión, de la importancia de la salud mental que se ve desde la Segunda Guerra Mundial con el estrés postraumático que sufren los soldados. Por ejemplo, hoy en día, con la pandemia, los índices de aumento de depresión y de suicidio se ven claramente. Y también muestra la importancia significativamente de la salud mental. Entonces, sí es importante ver un desafío, llámese hambruna, violencia, depresión,
violencia, contaminación, etcétera, pero que también se vea, que se pueda relacionar con las temáticas que hemos visto en la primera y segunda semana. No sé si logro aclarar tu duda, Miriam. Ok, qué bueno que te quede más claro. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Ok, sí, de la actividad 5 en donde se les pide un mapa mental. Sí, se les pide ahora con imágenes, ok. No sé si logran ver la parte del pizarrón. Si se dan cuenta, estoy poniendo información importante, resumida. Por ejemplo, la cuestión de los acontecimientos históricos que nos llevan a desafíos, y creación de instituciones. A medida que vaya siendo más resumida, más concreta mi información en mi mapa mental, voy a poder identificar la imagen que pueda colocar en mi mapa mental. Por ejemplo, si estoy hablando de la revolución industrial, posiblemente la imagen que quede podría ser una fábrica. Si estoy hablando del siglo de las luces, y obviamente, por ejemplo, estoy hablando del uso de la razón, entonces quizá en el siglo de las luces lo que voy a colocar es justamente a lo mejor un cerebro humano, por ejemplo. En el caso de la Revolución Francesa, si voy a hablar de fraternidad, igualdad y libertad, a lo mejor y lo que voy a colocar es una bandera, una bandera de Francia, por ejemplo. A lo mejor, y si voy a hablar de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y identifico que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, lo que se utilizó por primera vez fueron los tanques, a lo mejor y coloco un tanque. En la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor y coloco a Hitler, etc. El poner información concreta lo que me permite es justamente poder identificar las ideas principales que puedan plasmarse en imágenes, por ejemplo. Pero también estos esquemas de un mapa mental, por ejemplo, un cuadro comparativo, por ejemplo, una línea del tiempo, etcétera, me permiten más adelante hacer un resumen, por ejemplo, una reseña, un ensayo, etcétera. No sé si responda a tu duda, Miriam. Ok, perfecto. Bueno, ya vamos casi a terminar esta sesión.
me gustaría saber si hay más dudas o comentarios. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita ya no tienen más dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les quedan dudas y comentarios, por favor háganmelo saber en el foro Aprendiendo, en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional. ¿De acuerdo? En la siguiente sesión vamos a hablar a profundidad sobre las economías emergentes y las potencias mundiales, diferencia entre potencias imperialistas que más o menos se tocó en esta sesión. Me gustaría que identificaran algún desafío actual, considerando que hemos hablado de hambruna, contaminación, avances tecnocientíficos, derechos humanos, por ejemplo, el cambio de lo rural al urbano, etcétera, pandemia, etcétera. ¿Les parece? Bueno, entonces si no hay más dudas ni comentarios, doy por finalizada esta sesión. Les deseo una excelente tarde-noche. Seguimos en comunicación y les deseo mucho éxito en esta semana 3.